7 de diciembre del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Francisco Carrión, embajador designado de Ecuador en Estados Unidos. Hablaremos sobre las relaciones comerciales y políticas con nuestro principal socio comercial tras 10 años de distanciamiento. También estará con nosotros Fernando Torres, el asambleísta, para hablar sobre el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y también su conclusión, cuál es la hoja de ruta y el llamado a comparecer a la Comisión de Fiscalización del Procurador General del Estado por su accionar frente al caso Odebrecht. Lo revisamos. Y además, Esteban Bernal, asambleísta de Creo, la impugnación a la posesión de Patricio Rivera, que pasó de consejero del gobierno a superintendente de Economía Popular y Solidaria. Rivera fue en el gobierno anterior ministro coordinador de la política económica. Las denuncias de presuntas irregularidades en la venta de petróleo a China y Tailandia fueron puestas a consideración ya de la Asamblea Nacional. El activista político Fernando Villavicencio las entregó al presidente José Serrano y son negociaciones que habrían dejado pérdidas al país por más de 2.000 millones de dólares, según Villavicencio. Aunque en el gobierno anterior, el entonces ministro del Interior, José Serrano, ordenó operativos de búsqueda en contra de Fernando Villavicencio, ahora el activista político e investigador dice dejar de lado las diferencias y acudió a la Asamblea Nacional. Lo recibió el ahora presidente del Legislativo, a quien entregó 2 carpetas sobre la venta anticipada de petróleo a China y Tailandia. El precio del barril de petróleo tiene una diferencia de $4 promedio. ¿Por qué? ¿Y a dónde fueron estos recursos? A un grupo de poderosas empresas intermediarias, señor presidente, vinculadas a ecuatorianos, algunos de ellos relacionados con altos funcionarios del gobierno anterior. Villavicencio emplazó a Serrano para que la Asamblea investigue el caso y también exija que la Fiscalía lo haga en el ámbito penal. La Asamblea tiene una deuda con el país y yo, créame, tengo confianza de que usted va a empezar a pagar esa deuda. Este es el caso más importante. Estamos hablando de pérdidas que superan los 2.000 millones de dólares. El caso Odebrecht es realmente un juego de niños. Aquí están números de cuentas, nombres de las empresas offshore, ¿sí? Titulares de las cuentas, partes del dinero. Habría que pedir asistencia penal internacional. Serrano recibió la documentación y ofreció dar una pronta respuesta. Vamos a proceder a hacer un análisis específico en la presidencia para remitir todo el expediente inmediatamente a la Comisión de Fiscalización y obviamente receptar esta denuncia y hacer el control político que le corresponde a esta Asamblea. Téngalo por seguro que tanto el país como todos los ciudadanos que requieren una respuesta frente a estos hechos, en el menor tiempo posible tendrán esas respuestas. Villavicencio entregó una lista de nombres, con el expresidente Rafael Correa a la cabeza, a quienes pide investigar como presuntos responsables de las pérdidas por la intermediación petrolera. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Erin? ¿Cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Y desde la capital de la República se encuentra y nos acompaña también Francisco Carrión, diplomático de carrera que ha sido embajador en Gran Bretaña, Francia, España, subsecretario de Soberanía Nacional, viceministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República en el 2005. Embajador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, encantado de estar aquí. Tareas en su nueva función tendrá muchas, pero ¿cuáles van a ser sus prioridades? Mire, bueno, hay que aclarar, lo primero es que es el Gobierno Nacional, el Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores quienes definen la política exterior de un país, en este caso concreto, pues obviamente la política exterior con Estados Unidos. Usted lo ha dicho, es la primera potencia del mundo y nuestro principal socio comercial. Y en ese sentido, pues yo mantendré a esas instrucciones, pero eso no quita que yo pueda hacer aportes desde mi punto de vista y desde la posición en la que me encuentre allá. No hay duda que el principal desafío que tiene la política exterior del Ecuador
actualmente es el de promover el desarrollo. Recordemos que en su tiempo el primer objetivo de la política exterior del Ecuador era resolver el problema con el Perú, eso se superó. Yo creo que ahora podemos centrarnos directamente en el desarrollo. Y cuando hablo del desarrollo, hablo en el sentido amplio del concepto. Esto es comercio, esto es inversiones, tecnología, transferencia de tecnología, conocimiento, cultura, además, una serie de factores que hablan de ese desarrollo. Ahora, con Estados Unidos no hay duda que a la cabeza está el tema comercial, está el tema de las inversiones. Y entonces, en ese sentido, pues lo que convendrá, a mi juicio, es establecer mecanismos estables para efectos de mantener un mercado seguro y, por otro lado, ampliarlo en la medida en que tendrá que actuar, y parece que esa es la tendencia del gobierno nacional, de la mano del sector privado, porque por sí solo el gobierno no produce los productos que los pone a exportación, sino que tiene que trabajar de la mano con quienes producen esos productos, si cabe la redundancia. De tal manera que esa será una de las tareas más importantes, junto con otra que es igualmente importante y más sensible todavía, que es la que se refiere a la migración. Estamos ahí hablando de seres humanos que están en situación de desprotección, en algunos casos inclusive de indefensión, y la embajada a mi cargo hará todo lo posible para que esa situación pueda variar. No es cosa fácil porque hay desencuentros, ¿no? Yo voy con la intención de buscar puntos de encuentro con Estados Unidos. Hay que estar confiado en que a pesar de la enorme asimetría que hay sin duda entre los dos países, hay al mismo tiempo puntos de encuentro que yo los llamo así. Es decir, si Estados Unidos necesita de cierto tipo de productos, ¿por qué no buscar un encuentro entre la venta o la exportación de esos productos al mercado estadounidense que los requiere? Y lo mismo en la agenda negativa. Usted sabe muy bien cuál es la mayor preocupación de los Estados Unidos: la seguridad, el terrorismo, el narcotráfico, y yo creo que ahí tenemos la oportunidad también de encontrar esos puntos de encuentro, puesto que el Ecuador, en el tema del narcotráfico, por ejemplo, nosotros hemos hecho un excelente trabajo, creo yo, durante estos 10, 15 años, sin necesidad de que haya una imposición de Washington, sino por propia convicción, porque el Ecuador en eso ha sido un país muy eficiente, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Lo mismo en el tema del terrorismo. Yo siempre sostengo que el terrorismo no está lejano del Ecuador. No porque no se hayan producido actos de terrorismo en el Ecuador, no debemos luchar contra él. Si bien no ha habido esos actos en territorio ecuatoriano, pero hay ecuatorianos que han padecido. Recuerde usted las Torres Gemelas de Nueva York, donde murieron ecuatorianos. Recuerde usted en Atocha, en Madrid, donde casualmente era yo embajador, hubo muertos ecuatorianos. Es decir, nosotros hemos sufrido el terrorismo. En esos puntos yo creo que podemos encontrar estos que yo llamo puntos de encuentro. Ahora, en lo que refiere al tema comercial, embajador, la decisión de Estados Unidos de renovar el sistema general de preferencias arancelarias a favor de las exportaciones provenientes del Ecuador es una muestra quizás de la buena voluntad que tiene ese país. Usted decía que va a buscar mecanismos estables, un acuerdo comercial directo Ecuador-Estados Unidos. ¿Es quizás ese mecanismo estable al que usted se refiere? Mire, yo eso no me puedo adelantar, puesto que es una definición política de mucho calado que la debe tomar el gobierno nacional. A lo que yo me refiero es a buscar mecanismos que no puede ser necesariamente el que usted señala, sino que acá, obviamente, entre los diferentes ministerios, y ese es un tema fundamental que tiene que hacerse, tiene que articularse. La política exterior no es más que un instrumento, en este caso como yo llamo, cuyo objetivo es el desarrollo. Ahora, internamente tiene que buscarse un mecanismo para articular las diferentes actividades que cumplen los diferentes ministerios o entidades del Estado para que eso se proyecte al exterior. En este caso, la embajada en Washington, obviamente es una embajada muy importante, debe ser
o constituirse una especie de antena que cumpla con esas instrucciones y decisiones políticas, porque el tema que usted plantea es definitivamente un tema político, aparte de económico-comercial, por supuesto, pero esa es una definición que la tiene que tomar el gobierno nacional y yo, por supuesto, haré todo lo que esté a mi alcance para que eso se pueda concretar. Pero ¿qué tantas opciones existen, embajador? Si no es un tratado bilateral, ¿se podría quizás apelar al acuerdo agrícola de la Organización Mundial de Comercio o se seguirá por separado tratando de que al sistema general de preferencias ingresen el brócoli, las rosas, las alcachofas y el atún? ¿Qué otras opciones tenemos para llegar a este acuerdo estable? Bueno, mire, aquí estoy hablando casi a título personal. Yo solamente recibí el beneplácito la semana pasada y todavía tengo pendientes algunas reuniones para conocer la posición del gobierno nacional al respecto. Pero le hago una reflexión. Esta es una negociación, si cabe, si llegamos a eso, de dos partes. Es decir, hay que pensar si Estados Unidos, y usted conoce bien cómo la política comercial de Estados Unidos con el señor Trump ha cambiado considerablemente. Ya el presidente Trump se retiró del TPP, por ejemplo, ya está renegociando el acuerdo, el NAFTA con Canadá y México. Es decir, a él no le gustan estos mecanismos multilaterales y le gusta lo que él llama, y que ha sido el lema de su campaña, America First. Es decir, buscar una suerte de aislacionamiento que, a mi juicio, no conviene a Estados Unidos y tampoco le conviene al mundo entero, en la medida en que ahora ya esas autarquías desaparecieron, no existen, no pueden haber, y todos debemos ser parte de un mundo global, ¿no? En el cual todos tengamos una responsabilidad y la sepamos cumplir. En relación a las posturas del gobierno norteamericano, yo lo quiero invitar a escuchar lo que decía el embajador Todd Chapman hace pocos días en este espacio. Estamos abiertos a propuestas, pero primero tenemos que resolver los problemas actuales en la relación comercial y los problemas con la inversión, como con las empresas que mencionó, con Chevron, con Merck, con Equifax. Es importante que nosotros encontramos una salida en estos casos, y yo sé que a veces son muy difíciles, pero tenemos que mostrar que son necesarios, porque tenemos que mostrar que hay interés por los dos lados de avanzar y tener acuerdos que son más profundos, en vez de cancelar tratados que ya son existentes. ¿Se debe volver, embajador, a los tratados de protección de inversiones? Bueno, mire, el asunto, bueno, el primer tema que toca el embajador es real, es cierto, el de que hay algunos elementos, factores que irritan la relación entre los dos países y están relacionados con algunas empresas que no han terminado bien su relación con el Ecuador, por decirlo de alguna manera. El principal es Chevron. Esa es una larga historia que tiene décadas, en la cual inicialmente fueron los campesinos, los indígenas de la zona petrolera las que se vieron afectados. Estados Unidos tiene una posición, nosotros tenemos la nuestra, yo la defenderé con vigor, puesto que me parece que es la correcta, pero eso no impide que podamos llegar a través de la negociación. Aquí lo importante es el diálogo, ver de qué manera y hasta qué punto podemos encontrar una salida a esa controversia, a ese diferendo. Luego, hay otros más pequeños en términos de la dimensión económica, pero de todas maneras habrá que irlos retirando del camino, ¿verdad? Y eso sin duda yo creo que ayudará para que la relación sea más fluida. Ahora, nosotros también tenemos que exigir muchas cosas. Primero, el respeto irrestricto a nuestra condición de país soberano. Ventajosamente el mundo ha cambiado, ya la Guerra Fría se acabó hace rato. Nosotros y Latinoamérica ha ganado en madurez, y eso es importante, y yo pienso que Estados Unidos está consciente de que la relación y no digo solamente con el Ecuador, sino con toda América Latina, es una relación mucho más madura. América Latina es más madura, y en ese sentido yo creo que podemos negociar. Mire, en diplomacia precisamente es el arte de negociar y encontrar salidas a todos los problemas. No es casi inconcebible que haya relación entre países donde no hayan problemas, y esos problemas se tienen que negociar y encontrar salidas y encontrar mecanismos donde haya una complementariedad
voluntariedad, que eso es lo fundamental. Es decir, que lo que aspira el uno puede ofrecerle el otro, y en el sentido inverso. Yo le mencionaba los casos que son prioritarios para la política exterior de Estados Unidos, como el narcotráfico, el terrorismo, en fin. Nosotros podemos colaborar, y no porque ellos nos pidan solamente, como le decía, sino por vocación y voluntad y convicción propia. Embajador. En ese sentido, pues yo creo que podemos encontrar mecanismos de negociación para otros temas de la agenda. 10 años de correísmo dejaron una estela también en el ámbito de las relaciones internacionales. Con usted como embajador ante los Estados Unidos, ¿habrá una relación política ideologizada o será de pragmatismo puro y duro? Mire, mi posición personal al respecto es de que el pragmatismo y los intereses nacionales están por delante de las ideologías. No es nuevo, yo he estado fuera del servicio exterior, fui sorpresivamente llamado por el presidente Moreno para colaborar y yo creo que es el momento en que todos los ecuatorianos debemos arrimar el hombro para que en esta coyuntura tan compleja podamos salir adelante. Entonces, en ese sentido, lo que yo le puedo decir es que es el momento en que tenemos que buscar, insisto, puntos de encuentro con Estados Unidos que vayan en la línea del pragmatismo que usted señala, que eso es lo que yo he venido sosteniendo siempre. Ser pragmáticos, defender nuestros intereses, pero no hay ejemplo más palpable que el de las relaciones entre Estados Unidos mismo y China. Fíjese usted la diferencia ideológica en los sistemas de gobierno tan distintos que existen entre los dos países. Y eso no impide para nada que haya unas relaciones tan fluidas donde se necesitan recíprocamente esos dos gigantes. El Ecuador pues puede hacer lo mismo y debe hacer lo mismo. Y mi criterio es, en términos de política exterior, mantener esa posición. Porque de lo contrario estaríamos perdiendo, como a mí me parece que el presidente Correa perdió la gran oportunidad de hacer quizás la mejor política exterior en la historia del país, puesto que dispuso de 10 años. En 10 años usted de continuidad, usted puede sembrar, puede cosechar, puede cultivar y puede cosechar. Embajador. Y la verdad es que eso es lo que nos ha dejado una poca cantidad de amigos y acompañantes para salir del subdesarrollo en el que nos vemos involucrados ahora. Embajador, para concluir, Ecuador tiene una papa caliente, un factor que irrita a los Estados Unidos y es el huésped de nuestra embajada en Londres. ¿Usted pediría quizás, embajador, ¿qué va a pedir para que Assange no se convierta en un problema para su gestión? ¿Se mantiene usted en las declaraciones que dio a revista Vistazo a inicios de mes cuando señaló que Assange es un señor que ya no debería estar en la embajada? Bueno, mire, lo que hay es que tener en cuenta varios factores. No tenemos mucho tiempo, ya ver, pero la verdad es que cuando el presidente Correa dispuso acoger al señor Assange, me parece a mí que fue una decisión correcta. ¿En qué sentido? En que no había sido él el que se robó la información esa, sino usted recuerde que fue el soldado, o la ahora soldada, Manning. Se me escapa el nombre, Manning. El señor Assange, Wikileaks, lo que hizo es difundir a través del mundo, y lo hizo a través de las principales y de los principales medios de comunicación y más serios, empezando por el New York Times, El País, Le Monde, en fin, todos los más serios y prestigiosos, y aquí en el Ecuador, a través del Universo, del Comercio y del Telégrafo, a la época en que el órgano oficial del gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ser honestos y coherentes. Había luego una acusación por parte de unas ciudadanas suecas de acoso sexual, entiendo, y se le pidió desde Suecia, la justicia sueca, al gobierno, es decir, a la justicia en realidad británica, que sea extraditado. Cuando estaba a punto de producirse esa extradición, él estaba bajo medidas cautelares. Una de ellas era la presentación cada 15 días, un mes, no recuerdo, en una comisaría, para que no pudiera huir, ¿ya? Y poco tiempo antes de que eso terminara, se asiló en la Embajada del Ecuador. El Ecuador concedió el asilo y yo personalmente sostengo que fue correcta esa decisión. Pero luego, con el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado?
Suecia retiró esos cargos y ya no hay cargos contra el señor Assange y él sigue en la embajada. Entonces, yo lo que creo es que ahí el gobierno nacional tiene que repensar la situación del señor Assange, puesto que ya no está el Ecuador en la obligación de protegerle, ¿ya? Y ahí volvemos a lo mismo que yo le decía, no estoy al corriente, obviamente, yo he estado fuera del servicio exterior durante 8 o 9 años y no estoy informado, pero la negociación creo yo que es fundamental para que eso también se resuelva. Francisco Carrión, embajador designado por el Ecuador ante los Estados Unidos, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos, Luis Fernando Torres, asambleísta de la Alianza Cambio PSC, integrante del CAL. Hablaremos sobre el juicio político contra Jorge Glass, la hoja de ruta y la comparecencia del procurador a la Comisión de Fiscalización. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. Luis Fernando Torres, asambleísta de Tungurahua por la Alianza Cambio PSC. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Ayer el CAL remitió a la Comisión de Fiscalización el dictamen de la Corte sobre el juicio político al vicepresidente Glass. Estuvieron José Serrano, Carlos Bergman, Patricio Donoso y usted. Y nuevamente ausentes, Soledad Buendía, Verónica Arias, Viviana Bonilla. Con esto, asambleísta, empiezan a correr los tiempos, los procedimientos, 5 días para que el vicepresidente presente sus pruebas de descargo. ¿Esperan que pueda acudir el mismo Jorge Glass o eso ya no es factible? Se dio inicio formalmente al juicio político al vicepresidente de la República. Este juicio al vicepresidente va porque va y deberá llegar hasta las últimas consecuencias. En la Comisión de Fiscalización, el vicepresidente tendrá un plazo de 5 días para defenderse por sí mismo o a través de su abogado, en forma oral o en forma escrita. Nada está dicho entonces sobre la comparecencia o no del vicepresidente, pero si él quiere acudir, hay que dársele todas las facilidades para que acuda a la comisión debidamente custodiado y se defienda y ejerza su derecho a la defensa. Luego del plazo de 5 días, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un informe para el Pleno de la Asamblea Nacional y allí, ante 137 legisladores, deberá decidirse la suerte del vicepresidente de la República. Entiendo que habrá los votos de las 2/3 partes para censurarlo y destituirlo, porque lo que sí llama la atención en el país es que el vicepresidente, con ese título, pero sin funciones de vicepresidente, condenado a 6 años, todavía conserve la condición de vicepresidente. Claro, el tema es cómo va a dejar de ser, cómo va a dejar de ser vicepresidente. Ustedes habían dicho que si Jorge Glass deja de ser vicepresidente por el abandono de cargo, porque se aplica transcurrido el tiempo, ya habría que debatirse si puede llegar o no hasta el final el juicio político. Pero yo le pregunto, ¿por qué? Porque cierto es que una de las consecuencias del juicio político es la destitución, ya habría perdido su cargo, pero otra consecuencia del juicio es la censura, y sea o no vicepresidente, la censura sí marca un precedente de los motivos por los cuales tuvo que dejar el cargo. No está dicho que antes de la etapa de juicio propiamente tal en el Pleno de la Asamblea, el vicepresidente pierda su condición de tal. Se especula muchísimo sobre la falta definitiva del vicepresidente, pero allí existen innumerables interpretaciones de la Constitución. La falta definitiva del vicepresidente prevista en el artículo 150 de la Constitución es la consecuencia de la cesación. Y por eso el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el vicepresidente de la República deberá remitir a la Asamblea Nacional la terna con los candidatos para vicepresidente dentro de los 15 días posteriores de que la Asamblea haya verificado no la falta definitiva, sino la cesación. Entonces, hay un ¿cuánto tiempo le puede tomar a la Asamblea, según el Código Orgánico de la Función Legislativa y la ley que rige, cuánto tiempo podría tomar de ser ese el caso entonces para que pueda verificar la Asamblea? La Asamblea, para dar cumplimiento al artículo 43 de la Constitución, deberá hacerlo en 24 horas, 48 horas. Pero allí viene el otro problema por los vacíos que tiene esta Constitución tan mal redactada, la Constitución de Montecristi. ¿Se aplican o no las causales de cesación del presidente de la República previstas en el artículo 145 de la Constitución al vicepresidente?
La clave está en el artículo 149, según el cual todo tipo de prohibiciones que rigen para un presidente también se aplican a un vicepresidente. De allí entonces que en medio de estas innumerables interpretaciones, la Asamblea deberá encontrar el camino para relevar a la máxima velocidad al vicepresidente de la República y habilitarle entonces al presidente de la República para que de la terna se escoja el nuevo vicepresidente. Justamente hablando de la máxima celeridad, no parecería que todos están interesados en lo mismo. De hecho, pues se van tomando el tiempo, y ya lo hicieron durante los últimos meses, no se diga antes, a propósito de proseguir con el juicio político. Escuchemos sobre eso lo que nos dijo ayer, por ejemplo, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática. Este llamado al Consejo Administrativo de la Legislatura no tiene razón de ser. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 89, establece claramente la admisibilidad. Es decir, cuando viene ya con informe favorable, como es este caso de la Corte Constitucional, el presidente de la Asamblea tiene que remitir inmediatamente a través de la Secretaría a la Comisión de Fiscalización. Esto es inmediato. Solamente cuando viene con dictamen desfavorable puede reunir, de hecho debe reunir al CAL para proceder al archivo. ¿Le quieren dar largas al tema o celeridad? No. Ayer lo que hizo el Consejo Administrativo de la Legislatura fue lo correcto. Inclusive yo presenté la moción para que se vote al interior del CAL y se dé inicio formalmente al juicio político. Hay dos razones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo dispone. Y la resolución de la Corte Constitucional igualmente le dice al Consejo Administrativo de la Legislatura que dé inicio. Y un cuerpo colegiado da inicio con una votación, no es espontáneo. Se hizo entonces lo correcto y ahora está en la Comisión de Fiscalización el trámite y la sustanciación del proceso. Pero debo hacer una aclaración. Somos 63 legisladores los que firmamos el juicio de político al vicepresidente de la República. Los 63 somos solicitantes y los 63 podemos estar en la Comisión de Fiscalización cuando acuda el vicepresidente. Eso es importante porque eso es uno de los caminos. Es decir, hay varios escenarios. La posible destitución por el juicio político, luego estamos hablando del tema del abandono del cargo, pero también está asambleísta la decisión de Contraloría de ratificarse en su solicitud de destitución. La Contraloría ayer, de hecho, negó el recurso de revisión presentado por Glass, con lo cual queda en firme su pedido de destitución que debe ejecutar la Asamblea. ¿Qué han hecho en la Asamblea a propósito de ese pedido de Contraloría? Fue correcta la actuación del Contralor del Estado, comunicada a la Asamblea Nacional, y desde la Asamblea el presidente de esta le ha pedido al presidente de la República que le consulte a la Corte Constitucional cómo debería ejecutarse la resolución del Contralor General del Estado que le destituyó al ingeniero Glass, no de la vicepresidencia, sino del Ministerio de Sectores Estratégicos, acarreando esa destitución la inhabilitación para ejercer la vicepresidencia. Está en marcha entonces ese pedido hecho por el presidente de la Asamblea al presidente de la República, que tiene potestad para consultarle a la Corte Constitucional la forma como debe ejecutarse esta resolución oportuna y correcta del Contralor General del Estado. En resumen, existen 3 vías para relevar al vicepresidente de la República: el juicio político, la cesación y falta definitiva y, en último término, la ejecución de la resolución del Contralor General del Estado. La suerte del vicepresidente está echada. Claro, y de hecho ese último camino se refiere a estas serie de anomalías que detectó la Contraloría en la concesión del bloque Singue en la Amazonía. Pero a propósito de eso, recordemos que la Asamblea también está llamada a fiscalizar, a controlar, y cuando hay un tema pendiente detectado ya por Contraloría y son ustedes quienes deben fiscalizar el cumplimiento o no de la ley, ¿qué han hecho o en qué han insistido allí justamente para que se pueda investigar? Yo he firmado al menos 2 pedidos de juicio político al vicepresidente. El primero, que lamentablemente no fue admitido por la mayoría oficialista en el Consejo Administrativo de la Legislatura, y el segundo, que ha sido efectivamente admitido. Cuando termine la etapa en la Comisión de Fiscalización, los 63 legisladores deberemos escoger a los 2 interpelantes. Todavía no hay interpelantes para el juicio político al vicepresidente de la República.
Pero lo que es importante y debe destacarse es el contenido y alcance de la resolución de la Corte Constitucional. La Corte, en definitiva, dice que en la última petición de juicio político al vicepresidente se han mencionado correctamente varios elementos probatorios que permiten identificar que el vicepresidente habría incurrido en alguno de los delitos señalados en el artículo 129 por los que puede ser encausado políticamente. Perfecto. Ahora, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Eso claro en cuanto a la situación del vicepresidente. Brevemente cierro preguntándole sobre el llamado al procurador a que comparezca a la comisión de fiscalización. Y le pregunto por qué esa comisión de fiscalización más bien parece ser la de sepultura de los juicios políticos. Ahí mismo mueren. La idea es que comparezca y ya, o qué están fiscalizando en el caso del procurador. Mire, por 2 vías se ha iniciado el proceso de fiscalización al procurador del Estado. Algunos legisladores han pedido que comparezca a la comisión de fiscalización y en el pleno de la Asamblea se aprobó con 99 votos que se modifique el orden del día para discutir la comparecencia del procurador al pleno de la Asamblea, para que, entre otras cosas, informe por qué razón el abogado de la Procuraduría no llegó a tiempo a defender los intereses del Estado en la audiencia de juicio al vicepresidente y para que explique también cómo ha defendido al Estado ecuatoriano frente a tantos litigios internacionales en los que el Estado ecuatoriano ha sido condenado. Pero creo que además deberá explicar el procurador del Estado qué consejos ha dado a los funcionarios, qué informes ha cambiado y ha emitido, sobre todo en temas de contratación pública, porque en ese tema el procurador ha sido una voz determinante en el curso de la contratación pública ecuatoriana. Son algunas de las observaciones de Luis Fernando Torres, asambleísta por Cambio PSC, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Cuando regresemos, Esteban Bernal, asambleísta de Creo. Hablamos sobre la impugnación a la posesión de Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria. Quédese en nuestra sintonía. El pasado 19 de diciembre, el presidente de la Asamblea, José Serrano, posesionó a Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria. Rivera fue designado el pasado 25 de abril por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, que Rivera fue posesionado casi 8 meses después. Pero aquí hay un problema, porque la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 16 señala con claridad lo siguiente: para desempeñar un cargo público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora. El término para posesionarse del cargo público será de 15 días contados a partir de la notificación y en caso de no hacerlo, caducarán. Esteban Bernal, asambleísta por la provincia de La Suaya en representación de la Alianza Creo y Participa. Buenos días. ¿Por qué fue posesionado Patricio Rivera? Lenin, buenos días. Bueno, usted bien lo ha citado. Creo que lamentablemente en este país nuevamente se ha roto la institucionalidad en el marco de la legalidad, como usted lo ha citado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público. El señor Rivera tomó una determinación, una autodeterminación de mantenerse en un cargo a nivel ministerial como consejero económico del presidente Moreno desde el 28 de abril de este año, cuando el Consejo de Participación Ciudadana notificó a la Asamblea Nacional, a la presidenta de entonces, la licenciada Gabriela Rivadeneira, para que procediera a posesionar acorde a lo que determina la ley. Sin embargo, usted bien lo ha citado, el señor Rivera, haciendo alusión a lo que fue ya la costumbre de la década asolada del correísmo, en donde todas las actitudes y todas las acciones que venían del lado de la prepotencia, y tomó una decisión de dejar de lado a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, una superintendencia que requiere permanentemente acciones para que beneficie y le permita de alguna manera la reactivación económica al país. En la ciudad de Cuenca, por ejemplo, en mi provincia de La Suay, varios taxistas, sectores del transportismo, sectores de los sectores más vulnerables han pedido permanentemente a este legislador que interceda para que tengamos un titular de la superintendencia, pero no se lo pudo hacer porque el señor Rivera optó por mantenerse 7 meses en un cargo para el que no fue designado. ¿Qué es lo que corresponde entonces, ¿qué es lo que corresponde entonces, asambleísta? ¿Se debe remover del cargo a Rivera? ¿Quién debería hacerlo?
Nosotros como Asamblea Nacional debimos habernos limitado en posesionar al señor Patricio Rivera, porque además responde a una época y a un equipo económico que le ha generado un daño inmenso, perverso al Ecuador, no solamente cuando fue parte del gobierno de Rafael Correa, sino ahora también dentro de un equipo económico que presentó un proyecto de reactivación económica que efectivamente fue presentado a la Asamblea Nacional y que no pasó ni en la Asamblea y ahora hoy justamente estamos tratando el veto presidencial. Creo que lo primero que debíamos haber hecho es negarnos a posicionar, por eso es que la oposición en su conjunto nos retiramos del Pleno de la Asamblea Nacional como una actitud de rechazo a que se posesione a alguien que efectivamente ha incumplido la ley. Nosotros deberíamos volverlo a tratar. Yo voy a insistir, Lenin, en que la Asamblea Nacional haga respetar la ley. ¿Cómo podemos pensar de que para mañana vamos a tener un funcionario? Tal vez la comparación está un poco lejana, pero tiene un grado de similitud. ¿Qué tal si este asambleísta que ganó las elecciones del pasado 19 de febrero y decido no posicionarme como asambleísta el 14 de mayo y decido hacerlo 8 meses después, a ver si es que me lo deja el Consejo Nacional Electoral, a ver si es que me lo deja en la Asamblea Nacional? Esto es una ruptura perversa de la institucionalidad y de la ley por parte del señor Rivera. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de que Rivera no asumiera el cargo cuando debía hacerlo 8 meses atrás? Es inconcebible que la Superintendencia de Economía Popular se haya mantenido acéfala. Alguien tiene que haber estado al frente de ella. Imagínese usted que en este momento todos los sectores populares, de economía popular, que requiere y que demanda de un titular, requiere y demanda de que existan planes y programas de largo aliento, que me lo han dicho, me lo han transmitido, y le estoy dando uno de ellos, de los sectores del transporte, del taxismo, que permanentemente han pedido en la superintendencia que empiecen acciones relacionadas con el mejoramiento, y le han dicho, no podemos porque no hay titular. Y lamentablemente pasó 7 a 8 meses con un encargado, y viene de manera pampante, diría yo, de una manera totalmente abusiva, porque hay que decirlo con el término adecuado, abusiva, a venir a posicionarse una vez que el presidente Moreno tomó en consideración que fue parte, o diría yo, el artífice de presentar un proyecto de reactivación económica que no le sirve de nada al Ecuador, un proyecto de reactivación económica que de reactivación no tiene nada, que tiene solamente una concepción recaudadora, y ahora viene a decir la Asamblea Nacional me tiene que posicionar. Yo presenté, Lenin, una carta con la firma de 63 de los 63 legisladores de oposición para que el presidente se abstenga de posicionarlo. Sin embargo, usted vea que inclusive en el lugar en donde debemos hacer respetar la ley, donde las normas tienen que tener una rigidez absoluta, porque nosotros somos los llamados a defender la ley y la Constitución. Sin embargo, ahí en la Asamblea Nacional se violó flagrantemente la ley y le posicionaron al señor Rivera. Pero en ese día también se posesionó a Solanda Goyes como consejera del Consejo Nacional Electoral. ¿Es el mismo caso o allí la situación es distinta? Hay una diferencia sustancial. A Solanda le negaron el derecho de posicionarse. A lo inverso, quiso posicionarse desde mucho tiempo atrás. Fue el Estado, fue el sistema correísta que no le permitió. De hecho, planteó como 3 recursos para que pueda ser posicionada. A lo largo del tiempo se lo permite en buena hora, pero no tiene absolutamente nada que ver con alguien como el señor Rivera, que de manera individual, autodeterminada, como le decía hace un momento, tomó una decisión en decir, me quedo, no voy a ser superintendente, me quedo como consejero, que lo podría hacer Lenin. El problema está que le deja en acefalía la superintendencia y le dice, guárdenme el cargo hasta cuando yo decida ser superintendente. Esa ruptura de la institucionalidad y una afrenta a la dignidad institucional del Ecuador, tenemos que luchar al interior de la Asamblea Nacional. Esteban Bernal, asambleísta de Creo, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos.